Empezamos. Buenos días a todos los asistentes. Gracias por su presencia de nuevo aquí en este primer simposio sobre las familias de plantas en México con importancia etnobotánica. Hasta el día de hoy, bueno, hemos tenido ya un primer día con presentaciones, considero yo, bastante interesantes, bastante informativas. El día de ayer continuamos con la segunda jornada donde tuvimos también conferencias pues muy llamativas, y el día de hoy sin duda debe de ser un cierre pues también bastante bueno, y pues tenemos participaciones de conferencistas bastante interesantes las conferencias y bastante renombrados los ponentes. En este día se abordarán a las familias, bueno, en este caso el género agave de la familia Asparagaceae o Agavaceae en distintos sentidos. También se abordará a la familia Solanaceae, Piperaceae, algunos representantes o las bambusoides dentro de la familia Poaceae, y también algunas rosáceas que son comestibles en el país. Y bueno, pues para respetar los tiempos, pienso que sería pues mucho mejor ya empezar con las ponencias y pues sí, pasar directamente a la primera de ellas, a cargo del doctor Abisaí García Mendoza. Pues bueno, yo creo que muchas personas, muchos de nosotros definitivamente conocemos de quién se trata el doctor Abisaí García Mendoza. Pero bueno, yo voy a dar una semblanza bastante breve. Yo creo que una semblanza sobre los distintos conferencistas de hoy pueden ser también muy amplias, pero bueno, el doctor Abisaí obtuvo su grado de doctor en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. También, bueno, sus áreas de investigación son la taxonomía sistemática, sistemática filogenética, florística, e incluso horticultura de las agaváceas, no solo mexicanas, sino de toda su área de distribución. Es también, pues como el tema de su presentación lo dice, pues especialista de los agaves y plantas afines de México. Actualmente el doctor Abisaí es académico del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, y al día de hoy nos presentará la etnobotánica del género agave en México. Perdón que me adelante con el título, doctor, pero bueno, es la dinámica que seguimos, ¿verdad? Y bueno, pues adelante, doctor Abisaí, muchas gracias por su presencia y por atender y hacernos o compartirnos esta información, esta experiencia a lo largo de muchos años de su trayectoria con el trabajo de este grupo. Muchas gracias, doctor Castro, y muchas gracias también a todos los organizadores por invitarme a este importantísimo simposio sobre la etnobotánica de algunas plantas en México. No sé si alcanzan a ver la presentación. Está lista, doctor. ¿Está bien? Ah, perfecto. Entonces, voy a hablar sobre la etnobotánica del género agave en México, y esta está basada en toda la experiencia de campo que he tenido durante más de 30 años trabajando con los agaves y las agaváceas o asparagáceas, que no nos vamos a meter a discutir eso ahorita, sino simplemente dejarla como género agave. Entonces, esta experiencia de campo me ha llevado a muchísimos sitios de toda la República a conocer qué es lo que hacen con los agaves. Mi interés principal no fue la etnobotánica, sino la sistemática, la taxonomía del género, pero al salir al campo y darme cuenta que existía tanto trabajo por realizar en la etnobotánica, me dediqué a levantar toda esa información durante todos estos años. Entonces la presentación va a estar basada en una principalmente en experiencia y en el levantamiento de datos con entrevistas abiertas a muchísima gente en el campo mexicano. Entonces vamos a dar inicio. Este es el título de la presentación y mi adscripción. México, pues, es el país de los magueyes. El género se distribuye desde el sur de los Estados Unidos de América, en los límites con México, que antes fueron nuestros territorios, hasta el norte de Sudamérica
incluyendo todas las islas del Caribe. Entonces, en esta distribución de este género endémico de Norteamérica hay 210 especies en el mundo, 160, es decir, el 75% están en nuestro país, y de ellas 130 son endémicas, es decir, el 61 de las 210 o el 81 de las 160. En México está ocupando el octavo lugar por el número de especies en nuestro país de los 2.854 géneros que tiene la flora mexicana, según información del doctor Villaseñor del 2016. Entonces es un género bastante importante y seguramente todos los conocemos porque los hemos visto en el paisaje mexicano, ya sea la subespecie agave, que es la que tiene las inflorescencias paniculadas, o la subespecie litea, que tiene las inflorescencias espiciformes. Entonces, agave se encuentra prácticamente en todo el país. Aquí con los puntos verdes nosotros vemos aquellas áreas que han sido georreferenciadas por ejemplares de herbario, y las áreas donde pareciera que no hubiera, lo que pasa es que o no se ha colectado o todavía no ingresan esos ejemplares a las bases de datos. De manera natural, el sur de México, lo que serían las selvas altas y medianas tropicales húmedas del sur de Veracruz, Tabasco, norte de Chiapas, Campeche, ahí sí naturalmente no están presentes. Sin embargo, acabamos de describir una especie de Tabasco que está creciendo en medio de la selva alta perennifolia, en la cima de unos montes. Los agaves los tenemos en una amplitud ecológica muy grande y van desde los 0 metros hasta los 500, como estos tres que estamos mencionando aquí para la península de Baja California: Shawi, Áurea y Margarita, es una especie endémica de la isla Margarita. En todo el altiplano mexicano, la zona árida y semiárida que está cubriendo una buena parte del centro y norte del país, tenemos especies como aspérrima o bracteosa o estriata. Entre los 2.000 y los 2.500 metros, es decir, cubriendo los flancos de las montañas de la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, el eje neovolcánico, la Sierra Madre del Sur y de Chiapas, tenemos estas especies que están aquí del lado derecho, la mayoría de ellas con hojas carnosas o suculentas, muy suaves, y sin embargo los magueyes llegan a desarrollarse hasta más allá de los 3.000 metros, como hemos encontrado agave filífera en el pico del Cerro Zamorano, en Querétaro y Guanajuato, agave atrovirens en Veracruz, Oaxaca y Puebla, y lo mismo que agave salmiana. Entonces, agave está en todo nuestro territorio, y estos agaves, pues bueno, han sido conocidos desde mucho tiempo atrás. La palabra maguey, que es el nombre común con que se les denota, en realidad es una voz taína del Caribe que fue traída por los españoles cuando llegaron a México, y nos damos cuenta de que en nuestro país actualmente tienen muchísimos nombres comunes dependiendo de la lengua o del idioma del grupo del que estemos hablando. Entonces esto nos habla de la gran riqueza cultural que tienen. El que tengan tantos nombres comunes quiere decir que la gente los ha conocido, los ha manejado durante muchísimo tiempo y de esa manera los ha conocido. Entonces, aunque no existe ahorita un número completo de los nombres comunes que se tienen y que hayamos recopilado, estamos en proceso de hacerlo. Sin embargo, no nos dio tiempo tenerlo para este simposio, pero más adelante lo tendremos disponible. Bueno, pues en la simbiosis hombre-agave, un término que fue acuñado por Scott Gentry en el 82, él menciona y resume lo que el maguey ha significado para el hombre mesoamericano, que ha utilizado estas plantas desde hace 10.000 años. Esto contribuyó al establecimiento de los grupos de cazadores-recolectores en varios sitios de Norteamérica, y por otro lado influyó fuertemente en el desarrollo de las civilizaciones del centro de México. Aquí vemos a los magueyes pulqueros de Tlaxcala, los cuales se utilizan con este fin. Bueno, pues entonces, desde un punto de vista arqueológico existen varias evidencias de su uso. Hay bagazos de hojas de maguey mascado y redes de ixtle de hace 10.000 años.
que se han encontrado en las excavaciones que han hecho los arqueólogos en estas cuevas de Guilana Pits, en los valles centrales de Oaxaca. Aquí vemos los bagazos que fueron mascados y esta redecita que posiblemente fue utilizada para cazar. En las inmediaciones aún tenemos especies de agave que están creciendo desde el borde de las cuevas hasta los terrenos aledaños, de los cuales seguramente estos cazadores hicieron el uso de estas plantas. En el Valle de Tehuacán, en las excavaciones realizadas por el doctor Magnish en los 67, se encontraron restos de magueyes mascados en toda la columna estratigráfica, desde 7000 años antes de Cristo hasta 1000 después de Cristo. Aquí vemos las cuevas, la cueva de Coscatlán, una foto tomada en esos años de las excavaciones y una reciente, y algunos restos que se encuentran depositados en las colecciones de Lina. Incluso la doctora Montufo Arianzures mencionan que esto que está del lado derecho son bagazos de maguey mascados y que tienen las improntas de los dientes de la persona que los mascó. Entonces son materiales interesantísimos que nos hablan del uso de los magueyes desde hace muchísimo tiempo. Ya durante el asentamiento de las culturas mesoamericanas, las que estaban en el Valle de México hicieron, y alrededores, hicieron gran uso de estos magueyes. Esta es la zona de Sultepec, Tecuaque, en Tlaxcala, donde hay un enterramiento, una joven sacrificada en honor de Mayahuel, la diosa del maguey, la cual está enterrada con cajetes y vasijas fitomorfas, que serían estas en forma de magueyes. Existen otras vasijas mucho más grandes que ellos dicen que se refiere a la ingesta del pulque, o que eran utilizadas para eso, y se denota por estas muescas que están en la superficie, en la parte superior del vaso, o bien algunos braseros simulan ser las piñas cocidas del maguey o crudas, que las tenemos aquí. Entonces el maguey era ya muy utilizado por estas culturas del centro, principalmente los pulqueros. En los códices por ahí, pues hay mucha evidencia de la presencia de los agaves. El códice Vindomonensis en la Mixteca Alta, nosotros vemos la representación de magueyes horadados, magueyes que seguramente estaban siendo utilizados para la extracción del aguamiel, magueyes de los cuales se extraían fibras, conocidas como ixtle. En el Códice Florentino del siglo XVI, bueno, hay evidencias que se tenían sobre el autosacrificio, por ejemplo, de Quetzalcóatl con espinas de maguey, la presencia de gusanos blancos y rojos de maguey, una vendedora de mantas hechas con fibra y aún su cultivo. Fue tan importante el maguey que fue deificado como la diosa Mayahuel, la madre de los múltiples senos con los que alimentaban los señores conejos, los dioses del pulque. Esta es una imagen del Códice Borbónico, es precolombino. Mayahuel viene del náhuatl Meyahuali, que quiere decir lo que rodea el maguey. Entonces esta planta fue tan importante que fue deificada por estas culturas. Durante la colonia, algunos frailes como José de Acosta, en 1590, en su Historia Natural y Moral de las Indias, denominan a esta planta como el árbol de las maravillas, porque él decía que le daba a todos los indígenas agua, vino, aceite, vinagre, miel, arrope, hilo, aguja y otras 100 cosas más. En esta infografía vemos del lado derecho todos los usos de la planta. Sin embargo, también estas plantas son importantes para el hábitat de donde están. Son sus rosetas llenas de hojas, permiten que muchos animales vivan en ellas, como pueden ser los roedores, los insectos, anfibios o reptiles. Tienen su hogar precisamente en las bases de estas rosetas, y las flores proporcionan una gran cantidad de energía, no solo a los murciélagos, sino también a aves, a colibríes, aves percheras, insectos y muchísimos, algunos animales nocturnos, como los cacomixtles, ¿sí? Entonces, esta planta en realidad tiene una importancia biológica y ecológica muy grande,
en nuestro país. Y en la actualidad, pues los usos de los agaves todavía siguen siendo múltiples. Aquí tenemos las categorías que son, bueno, hay mucho más de las que están aquí señaladas, solo son las principales. Se utilizan en la alimentación como fuente de fibras, las bebidas como el aguamiel que se extrae de los agaves y su fermentación en pulque, mezcales, medicina, construcción, etcétera. Y están los órganos de las plantas de las cuales son extraídos y se aprovechan todos: raíces, tallos, hojas, jugos, las flores, los quiotes, las plantas completas, etcétera. Entonces vamos a ver algunos de estos usos que siguen teniendo las plantas en México. Bueno, pues el más importante es el alimento, o este es el que tuvo una gran importancia durante las migraciones de los grupos indígenas en nuestro país, el mezcali. Es el alimento energético que permitió que muchos de estos grupos se movieran. Y este mezcali pues se obtiene del corte de las hojas del maguey hasta dejar solo las cabezas o piñas. Estas se cuecen en hornos de tierra en el suelo, y bueno, de esa manera se encuentran en muchos sitios, en varias zonas arqueológicas, y una vez cocidos, los grandes azúcares que están almacenados en estas piñas verdes se rompen y quedan azúcares de cadenas cortas, los cuales nosotros podemos ingerir. El mezcali es un alimento energético que se vendió o se vende todavía muy poco en los mercados tradicionales. Esas cabezas, esas bases de las hojas son cortadas, ¿sí? Y ya como se venden en estos pedazos, los cuales son masticados, y van a quedar los bagazos, los cuales se tiran, y que serían los que están evidenciando el uso del maguey en las cuevas de las que hablamos anteriormente. Sin embargo, también se comen los quiotes, es decir, las inflorescencias cuando están en crecimiento. Una inflorescencia joven se corta también en pedazos y se puede poner en los hornos de maguey, o se puede usar también en pedazos más pequeños en ollas que se ponen a cocer, y de esta manera se transforman también los azúcares de las grandes cadenas acá a cadenas cortas que son altamente energéticos. Y con esto se llegan a elaborar, se pueden comer solos, o también se llegan a elaborar tortillas, que se les conoce como tortillas de quiote. Ayer vimos también el uso cuando vimos la plática de las cactáceas, cómo se utilizan con la masa de maíz y se mezclan y finalmente se hacen tortillas. Otro de los usos alimenticios son las flores y los botones florales, que cuando estas plantas están así en este estado fenológico, son un recurso alimenticio en las zonas áridas y semiáridas de México, no solo para el hombre, sino para numerosos animales, como ya lo vimos, y además son un ingrediente de la cocina tradicional mexicana. Estas flores y botones pues se llegan a cortar de todas prácticamente las especies, ya sea aquellas que son paniculadas y que es más difícil bajarlas, o estas que son espigadas y que es un poco más sencillo. De ambas se cortan los botones o los frutos, reciben diferentes nombres que están aquí señalados, como cacayas, bayuzas, gualumbos, etcétera, y se guisan también de diferentes formas. Estas pueden ser fritas, servidas, adicionadas a los frijoles, se preparan con moles, sopas, caldos, quesadillas, en muchos sitios, aunque es poco frecuente, pero durante la época de floración de las especies es un poco más fácil encontrarlas. A las flores por lo general se les va a quitar el ovario, que sería esta parte, que sería la parte inferior de la flor, ¿sí? Como se ven aquí, estas ya no tienen ovario, también los estambres y el estilo, debido a que estos tienen un sabor amargo causada por las altas concentraciones de saponinas, y las que tienen menos saponinas, el hombre por experiencia a lo largo de miles de años de su uso, se las come completas, como sería el caso de Agave nusaviorum. Esta se come la flor completa y se vende en algunos mercados de la Mixteca Alta, en Oaxaca. Y bueno, las flores de maguey pues se consideran quelites, ¿sí? Y se venden junto con ellas, por ejemplo, aquí en el mercado de Pachuca.
Estamos viendo nopalitos y quelites y las grandes montañas de flores de maguey, las flores de izote, las tunas agrias, las flores de garambullo, los chilitos, los escamoles, las calabacitas, etcétera. Entonces todo esto se vende en estos grandes mercados ricos que existen en nuestro país, estos mercados tradicionales. Podemos encontrar este tipo de flores. En la actualidad, pues bueno, muchos restaurantes gourmet también los utilizan, pero obviamente tienen unos precios más elevados. Algunos constituyentes alimenticios de las flores son los que están aquí presentes, medidos en 3 especies por Francisco Basurto y un compañero también del Jardín Botánico, y vemos que tiene pequeñas cantidades de hierro, de calcio, de fósforo, de algunas vitaminas, una mayor cantidad de carbohidratos y de fibra cruda. Entonces las flores alimenticias pues son un manjar para de nuestra comida mexicana. Algo muy interesante, por ejemplo, que hemos encontrado en estos recorridos es la elaboración del yaguindodo. Es un alimento con toda seguridad de origen prehispánico, en el cual los magueyes se sacan completos, en este caso el papalometl, Agavenus aviorum, se cortan todas las hojas, como lo está haciendo aquí la señora Rosa Reyes de San Pedro y San Pablo Tepozcolula en Oaxaca. Estas hojas se van a utilizar únicamente en las bases. Aquí están cortándose las bases de las hojas y se van juntando en un costal, donde también tenemos el cono central, conocido como cogollo, y estas hojas posteriormente se limpian, se les quita la cutícula y se van a poner a hervir en las ollas, en las cuales se les va a agregar la tinduja o el coyul, los dos tipos de oxalis, que se colectan en las milpas. Entonces, como se darán cuenta, este alimento solo se usa se obtiene, durante la época de lluvias. Aquí están los coyules que se adicionan a estas ollas y se quedan cociéndose toda la noche a fuego lento, y al día siguiente está listo una bebida, un alimento refrescante que la gente se les lleva al campo al mediodía. Entonces, este alimento seguramente tiene un origen prehispánico y en la actualidad pues está prácticamente desaparecido ya de nuestras comunidades. Otros alimentos que no son, bueno, son del maguey, pero que son los gusanos rojos o los gusanos blancos, son parásitos de las hojas. Sin embargo, son también una parte muy importante de la cocina mexicana, y seguramente ustedes quizá los hayan comido. Si no, cuando tengan oportunidad, háganlo. Son deliciosos y además con una gran cantidad de proteínas. En algunos condimentos tenemos las hojas del maguey, es decir, la cutícula interna, que se desprende completamente de la hoja del maguey. Aquí se está jalando y se obtienen estas tiras delgadas, transparentes, ¿sí? Viene del náhuatl el nombre mexiote, que quiere decir empielado de maguey, y se está refiriendo precisamente a estas cutículas delgadísimas que se encuentran y que hay que sacar con mucho cuidado de las hojas del maguey. Con estos mexiotes, pues se van a hacer envolturas con carne, verduras, etcétera, y también se le conoce mexiote. Todo el alimento en sí es el mexiote. Sin embargo, hubo un problema, y todavía lo hay, sobre la extracción en grandes cantidades de cutículas de las hojas de los magueyes pulqueros, de tal manera que el estado de Tlaxcala, por ejemplo, en su decreto 296 regula la extracción del mexiote, porque quiere tener un manejo sostenible del maguey y que sea parte de su cadena productiva, y que se conserve no solo para los murciélagos, sino para muchos animales silvestres que habitan en estos magueyales. Las hojas para la barbacoa de horno, pues son otras formas de uso de las plantas. Aquí vemos el mercado también en Pachuca con grandes cantidades de hojas que se emplean en esto, y abajo vemos pues varias formas de la barbacoa en horno de suelo y su venta ya en varios mercados. Agave quipsícola, una especie que fue descrita recientemente en el 2019, y también se utilizan estas hojas para cocer
los alimentos también en hornos de suelo. Dentro de las bebidas tradicionales y que también son parte alimenticia, ya en el caso del aguamiel y una parte ya de bebida fermentada en el caso del pulque, se extrae de los magueyes. Esto se ha hecho desde tiempos prehispánicos. Hay una literatura enorme, tanto de fuentes coloniales como actuales, sobre cómo se extrae el aguamiel de los magueyes. La persona que lo hace se le llama comúnmente tlachiquero, el cual con un raspador va a estar eliminando el material gelatinoso que queda en las cavidades del maguey, y después con una cocote, que es el que está aquí, succiona el aguamiel. Es un líquido dulce con un ligero olor herbáceo y con diversos minerales. Las principales especies utilizadas para la extracción de aguamieles son estas: agave mapizaga, salmiana, americana e inequidens. Y la zona de donde se obtiene actualmente y de manera preferente el aguamiel es todo el centro de México, desde Durango hasta Oaxaca, Chiapas, que cada vez se hace menos, pero esta sería la zona preferente para la extracción del aguamiel y la fermentación en pulque. Pues con el aguamiel y el pulque también se toma de diferentes maneras. Se hacen atoles de aguamiel, tamales, arroz. Con el pulque, quien no ha comido un pan de pulque o quien no lo ha tomado solo, etcétera, ya sea así o adicionado con frutas. Aquí vemos un cajete con un aguamiel que se antoja, ¿sí? Riquísimo, es transparente, pero con una gran cantidad de azúcares que nos da, que brinda beneficios al cuerpo. Algunos de los constituyentes del pulque, pues se cuentan el calcio, algunas proteínas, fósforos, algunas vitaminas, tiene algo de humedad. Y bueno, el pulque es una bebida que forma parte de la cultura del centro de México, donde en las zonas áridas y semiáridas se llega a ingerir a veces en grandes cantidades. Todos los bebés, muchos niños en muchas familias nos dicen: el niño creció con el aguamiel y con el pulque, si no, por eso está así, rollizo. Pasando a otro tema, tenemos el de las fibras, los magueyes y las fibras. Esto también viene del náhuatl, ixtle, del náhuatl ixtli, que quiere decir filamento de las hojas del met o del maguey. Y desde muchos tiempos hay muchas fuentes coloniales que los mencionan. Esta de 1536, de Benavente, donde nos habla que se sacan los hilos para coser y se hacen cordeles, sogas, maromas, cinchas, jáquimas y todo lo demás que se hace del cáñamo, por compararlo con plantas muy conocidas por ellos. Y también dice, se hacen vestido y calzado de las fibras que se sacan de los magueyes. Entonces también, aunque existe bibliografía, fuentes históricas, es mucho menor que la que es referente, por ejemplo, al pulque. Las fibras se llegan a sacar de muchas maneras. Se pueden hacer directamente abriendo el cono central de hojas. Se toma una hoja, se dobla sobre una vara, sobre un pedazo de tronco de una planta, y se da un jalón fuerte. Y de esa manera se llegan a sacar una fila de hilos muy larga, sin ningún daño, las cuales se van a estar hilando sobre la rodilla. Ahí mismo, mediante torsión, se van a estar hilando y se van a obtener cuerdas. Esta es la forma más sencilla de sacar fibras de ixtles de los magueyes. Y bueno, y nosotros vamos a tener finalmente una cuerda con todo y la aguja, ¿sí? Presente. Entonces, esta es una de las maravillas de la planta. Sin embargo, es algo que está desapareciendo. Algunas de las especies ixtleras de agave, pues son los magueyes mansos en Hidalgo, por ejemplo, Tlaxcala, Estado de México, en Yucatán y toda la península, el enequén, en el altiplano, pues la lechuguilla. En Oaxaca hay varias especies, como sería el maguey escobeta o el maguey de ixtle. En Tamaulipas e Hidalgo, otros magueyes de ixtle, pero sería otra especie, en este caso agave funkiana, pero hay mucho más especies de las cuales se sacan ixtle. Estas maneras de sacarlo pueden ser en seco, el desfibrado.
el cual aquí están las hojas secas ya, listas para ser usadas, que fueron sacadas de estas plantas que ustedes que ven acá abajo. Se eliminan las espinas laterales y la terminal. Las hojas se van a llegar a machacar hasta que quedan libres las fibras. Después se escarmenan, es decir, con los dedos se van agitando para quitarles todos los restos de tejido que quedan y después se van a hilar con tarabillas y con esto se van a fabricar mecates de diferentes grosores. Esta actividad se documentó para agave convalis o maguey jabalí o escobeta en el estado de Oaxaca. Sin embargo, también los desfibrados son en fresco. En este caso, la lechuguilla, las hojas se van a cortar, ya sea los cogollos o las hojas externas, como se ve aquí, se van a tallar sobre maderos, hasta obtener los haces de fibra. Estos se secan al aire y con estas se van a fabricar ya sea escobetas o fibras cortas que se utilizan para la industria de la cepillería, hacer brochas, etcétera. Entonces todo esto se saca de las lechuguillas rápidamente en el centro norte de México. El maguey chamini en la cultura ñañú también se hace con desfibrado en fresco, pero aquí las fibras al contrario van a ser largas, como de 1 metro de largo. También se cortan las hojas, se machacan, se raspan, se secan, se hilan con malacate. Aquí este es un instrumento de origen prehispánico que da vueltas y la persona va añadiendo fibras y estas se van a tejer en telares de cintura para hacer ayates principalmente, ¿sí? Con los cuales se van a poder, además de los ayates que tienen múltiples usos, se pueden hacer otro tipo de prendas. Y con estas, aquí vemos algunas de ellas, diferentes, se pueden tejer no solo en el telar de cintura, sino también con las agujas y los ganchos, y se hacen muchas artesanías, como son tapetes, principalmente aquí un quexquemetl, un rebozo, etcétera. Entonces, todas estas están presentes todavía a baja escala en algunos mercados y ferias que hay sobre el maguey en nuestro país. Otro método es el enriado o el asado y remojo de hojas. Estas hojas muy largas se ponen a cocer, a tatemar en los hornos hechos en el suelo. Se les dan algunas vueltas cuando están ya cocidos. Se machacan, se arrojan a pozas con agua. Obviamente tiene que ser un área donde existen estas. Aquí están después de varios días. Las hojas ya están podridas. Estas se van a empezar a raspar en corriente de agua directa, se exprimen y finalmente se tienden también para secarse y están listas para usarse y hacer diferentes prendas. Pues hay muchísimas artesanías de Ixtle que uno puede quedarse aquí todo un buen rato explicándolas. Serían los costales, los estropajos, ahora se hacen guantes para dar masajes, cinchos para los animales, ixcacles, que ya prácticamente se han perdido esta tradición de hacerlos, numerosas otras artesanías como son los nidos para las aves, adornos de máscaras, etcétera. Entonces la cantidad de artesanía, los morrales, perdón, aquí está una señora vendiendo morrales. Entonces las artesanías que se hacen a partir del ixtle son múltiples. Y por favor, cuando salgan a algún mercado, interésense en ellas, no regateen, y cómprenselas a nuestros artesanos que que el precio que ponen siempre es muy bajo de lo que realmente costó esta artesanía. En la medicina tradicional, pues también hay reportes de que se ocupa para golpes, problemas circulatorios, antiinflamatorios, bactericidas, para aumentar la sangre, gastritis, diabetes, etcétera. Aquí vemos abajo una muestra de cómo se llegan a sacar algunos tejidos que se aplican directamente sobre la piel para curar algún moretón. Sin embargo, en la actualidad también ya se venden otros productos envasados un tanto de manera semi-industrial para curar alguno de estos problemas. Estos jarabes y néctares o mieles se venden también ya de manera comercial en muchos sitios. Los podemos encontrar a veces hasta en los supermercados, ¿sí? Y los usos de los magueyes pues todavía son muchísimos, ¿sí? Los hay como ceremoniales y religiosos.
Desafortunadamente las especies que florecen durante la época de Semana Santa, pues siempre sus inflorescencias completas van a ser cortadas para adornar iglesias, se usan con otras plantas como serían los sotoles, el género Dacilirium, para hacer rosetones, ¿sí? En la construcción se hacen chozas de diferente calidad, cercos, se utilizan como combustibles aquí para estar cociendo comales, como forraje se cortan también las flores para dárselas de comer a los animales, tienen un uso lúdico como sería este corte de semirredondo de las hojas que se arrojan al aire para divertirse, o muchas veces también se hacen instrumentos musicales como estos que estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces los usos que tienen los agaves son muchísimos, aquí no están reseñados todos, pero son una cantidad apreciable. Algo con lo que estamos más familiarizados son los mezcales, ¿sí? Los mezcales que se llegan a vender en un gran número de tiendas y que en la actualidad alcanzan precios estratosféricos. Sin embargo, estos mezcales también tienen una parte oscura, una parte difícil para las plantas. Los nombres comunes con los que se le conoce, aquí están algunos, los bacanoras, los chuquis, las raicillas, el tequila es un mezcal, el comiteco, el tobalá, el tepemete, el minero, el sisal, etcétera. Entonces, todos estos bebidas que son extraídas de los agaves también tienen un proceso semi-industrial para hacerlo. Se dice que hay más de 50 especies para la extracción ya de los agaves. Esto, aunque pareciera ser bueno, en realidad es algo negativo, principalmente para las especies silvestres. Sin embargo, podemos señalar que muchas de las plantas que anteriormente eran para la extracción de fibras, ahora han cambiado. El nuevo uso que se les da es para la fabricación de los alcoholes, de los mezcales, y bueno, todas ellas están cambiando su uso, y por eso es que el ixtle está desapareciendo y ahora esas plantas, pues bueno, están siendo utilizadas para la elaboración de tequila. Hay un número grandísimo de cultivares con diferentes grados de manejo, los cuales no han sido inventariados en totalidad. Muchos de ellos son utilizados a baja escala, principalmente de algunos grupos, nada más como puede ser el grupo Rígide o los grupos Gemiflor, etcétera. Pero el número de que hemos encontrado nosotros en trabajo de campo, pues todavía es muy grande, no está todo inventariado acerca de las plantas. El proceso de elaboración, pues es muy sencillo. La cosecha, cocimiento, molienda, fermentación, destilación, se obtiene el mezcal, el envasado y la degustación. Esto sería más o menos el ciclo de la obtención. Los mezcales pueden ser obtenidos con métodos tradicionales, como se ve aquí, el uso de una canoa para machacar las cabezas, o pueden ser industriales, como está ocurriendo, como ocurre en el tequila, ya en muchos mezcales también, y de esta manera vamos a obtener toda esa diversidad que se vende en el mercado. Sin embargo, aquí todo se está haciendo ya ahora como monocultivo. Tenemos el caso del maguey azul de Jalisco, que seguramente hemos visto fotografías por lo menos, o el caso de los magueyes espadines de Oaxaca. Sin embargo, estos monocultivos y estas grandes áreas que se están abriendo para la extracción, la siembra del maguey, para mezcal, hay una problemática muy fuerte,